Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a La Válvula, el lado B de las noticias. Mi nombre es Lucero Chávez. Hoy es jueves 9 de marzo del 2023. Y ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, así que voy a aprovechar para invitarte a visitar las redes sociales de La Válvula y ver todos los posts que preparé para ti con motivo de este día. Esta semana te quiero compartir un caso que ocurrió en Perú. Se trata de las denuncias de decenas de mujeres que aseguran haber sufrido violencia y abuso dentro de nada menos que la institución religiosa Siervas del Plan de Dios, una entidad a donde llegaron con mucha fe y devoción, creyendo que su misión en la vida era servir a Cristo y dedicarse a ser religiosas, pero que finalmente, una vez ahí, vivieron cosas realmente terribles. De seguro alguna vez tú has visto a las Siervas. De hecho, se hicieron conocidas por esta banda musical con la que viajaron por todo el mundo y llegaron hasta el mismo Vaticano. Para contextualizar un poco, te cuento. Siervas del Plan de Dios se creó en 1998 en Perú y fue fundada por Luis Fernando Figari, el mismo que creó la institución de Sodalicio de Vida Cristiana. Tanto el sodalicio como las siervas operan de manera muy similar. Son instituciones que captan a jóvenes y adolescentes y poco a poco los van adoctrinando para que se aíslen del mundo y su mundo pase a ser lo que a ellos les gusta llamar como la familia sodalite. Eso sí, no todos pueden ser parte de estas instituciones. Hay que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, tener plata, venir de una buena familia, ojalá ser blanco, tener ojos claros, ese tipo de detalles muy importantes. De hecho, en su libro Mitad monjes, mitad soldados, el periodista Pedro Salinas cuenta acerca de los abusos psicológicos, físicos y hasta sexuales a los que eran sometidos estos adolescentes por parte de Figari y también de su cúpula de poder. El año pasado, la periodista chilena Camila Bustamante también narró los casos de violencia, agresión y humillación en su libro Siervas, publicado por la editorial Planeta. Encuentro adolescentes que son literalmente captadas y manipuladas por una organización de carácter sectario, que se les invita a ser parte de esta organización, aísla de sus círculos cercanos, esto es amigos, colegio, universidad e incluso la familia. Los propios padres se transforman muchas veces en un enemigo que no quiere que tú cumplas la voluntad de Dios. La primera publicación que Camila hizo sobre este tema fue en 2016 para el diario digital chileno El Mostrador. En 2018 los casos llegaron a Lima, sede principal de la institución. Un año después, la Fiscalía peruana de hecho le pidió al arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, un informe sobre la queja de 20 exmiembros de la comunidad Siervas del Plan de Dios que aseguraban haber sufrido acoso. En 2022, nos cuenta Camila, se abrió nuevamente una investigación a raíz de más testimonios y más casos que no dejaron de llegar. La pregunta es, ¿qué ha hecho la justicia respecto a las denuncias de estas mujeres? En este episodio de La Válvula vamos a conversar sobre abuso espiritual, violencia de mujeres hacia mujeres y cómo es posible reconstruir una vida que ha sido parte de una secta religiosa. Desde el 2018 es que en el Arzobispado de Lima se recibieron denuncias, avisos, se alertó que había alguna situación que estaba ocurriendo en las siervas, ¿ya? Lamentablemente se hizo poco y nada, y un grupo de ex religiosas que tenía vínculo con Chile porque parte de su misión como monjas había estado en Chile, lo que decidieron hacer fue ir al Arzobispado de Santiago, a la oficina específica donde se realizan denuncias de abuso, y ellas, que son 7 ex religiosas, van a esa oficina, hacen una denuncia formal, que acá en Chile de cierta manera es muy bien recibida por las autoridades, o sea, se hace todo el proceso que se debería hacer, el proceso establecido, al menos obviamente uno siempre quisiera que se pueda hacer más, pero dentro de lo establecido hacen lo que corresponde, que es recopilar estas denuncias, recopilar documentos, hacer todo formal, pero como Chile no tiene potestad sobre las siervas, lo que finalmente se hace es derivar la denuncia al Arzobispado de Lima y eso hace que se reactive la investigación allá. Hola otra vez, esto es La Válvula, el lado B de las noticias. Y te quiero seguir contando que además de estar en Perú, las siervas del Plan de Dios también operan en Chile, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Los primeros testimonios partieron precisamente de Chile, pero como Chile no tiene potestad para llevar a cabo esta investigación, los casos se derivaron a Perú.
Eso fue lo que pasó. Se hace una denuncia formal sobre varios abusos, lo hacen monjas, ni siquiera eran ex religiosas, sino que mujeres que todavía eran parte de la institución. Y esa denuncia lo que hace es que el arzobispado de Lima tome la decisión de hacer una visita canónica a las siervas del Plan de Dios. ¿Qué significa esto? Básicamente que envía a algunas autoridades, a algunos miembros de la iglesia, a investigar lo que sucede dentro de las siervas, ¿ya? Eso ocurre entre fines del 2018 e inicios del 2019, y el arzobispado de Lima manda a la hermana María Elena Camones y a Salaberry, que es un obispo, los manda a investigar a las siervas del Plan de Dios, a hacer entrevistas, ver qué es lo que estaba sucediendo. Mm. Lamentablemente, esa visita canónica es prácticamente una pantomima, porque las chicas, las jóvenes, las monjas que tuvieron que participar en estas entrevistas, muchas de ellas, antes de entrar a esta entrevista, se les decía, o sea, sus autoridades de las monjas les decían qué hablar, qué no hablar, les preguntaban de qué vas a hablar con ellos, y cuando salían les decían, oye, ¿qué dijiste? ¿Qué no dijiste? Entonces, había mucha presión Ujú. sobre qué decir en estas entrevistas que mandó a hacer el arzobispado de Lima. Una investigación muy viciada. De hecho, no todas las personas fueron entrevistadas, y lamentablemente esta visita canónica se cierra sin mayores frutos, sin mayor dato. De hecho, las siervas en ese momento celebran, terminamos la visita canónica, hacen su asamblea, escogen un nuevo consejo, entre otras varias cosas. No pasó nada. Creo que luego de esto empiezan a haber más denuncias en Roma, por ejemplo, después acá en Chile también. Se envían incluso nuevas cartas al arzobispado de Lima sobre este tema. Y bueno, como te decía, a raíz de la denuncia que se ingresa en Chile y que después se deriva a Perú, se reactiva la investigación allá y se empezaron a ingresar nuevas denuncias formales, lo que derivó en una segunda visita canónica, que tampoco hay información de qué es lo que sucedió con esa visita, pero lo que sí sabemos es que se está investigando aún. Camila, ¿cómo es la vida dentro de las siervas del Plan de Dios? Son literalmente formateadas para ser soldados de las autoridades y cumplir todas sus órdenes. Entonces hay un proceso muy fuerte en donde se les quiebra la voluntad, se les quiebra la capacidad de discernimiento incluso entre lo bueno y lo malo, porque lo más importante es obedecer siempre a tus autoridades. La obediencia es la columna vertebral de la institución, y por lo tanto la autoridad, lo que diga tú tienes que hacerlo, y ya no hay capacidad para definir si lo que te está pidiendo está malo, entonces no lo debería hacer, ya no existe esa capacidad, ¿ya? ¿Y por qué es tan fuerte? Porque esto es en nombre de Dios. Por lo tanto, acá hay una dimensión espiritual que es muy difícil de racionalizar. Esas mujeres vivían en casas de retiro donde las tareas se dividían de manera jerárquica. La cúpula, por ejemplo, podía gozar de ciertos privilegios como estudiar, comer lo que más se le antoje, viajar, mientras que las chicas que recién entraban eran tratadas de forma muy humillante. Tú me dirás, pero ¿es que acaso estaban encerradas? ¿Por qué no abrieron la puerta y se fueron? No es tan sencillo. Con eso volvemos cuando la válvula continúe. La Válvula es un podcast que explica y reflexiona sobre hechos políticos, sociales y coyunturales que afecten a las mujeres de todas las categorías, disidencias sexuales y sexogenéricas. Encuentra La Válvula en Spotify, Apple Podcasts, TikTok, YouTube o donde sea que escuches sus podcasts. También te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon y darle clic al botón seguir para estar al día con cada uno de los episodios. Comparte este programa con tu familia, amigos y amigas y con todas las disidencias. Gracias por escuchar. Hola nuevamente, amigo, amiga, amigue. Esto es La Válvula, el lado B de las noticias. ¿Sabes qué? Aún ahora, cuando hay tanta información sobre tipos y formas de violencias, resulta bastante complejo hablar sobre maltrato de mujeres hacia otras mujeres. Aquí está Camila nuevamente explicando este tema. Hay mucha dificultad para entender los abusos cometidos por mujeres, ¿ya?
Nosotros estamos acostumbrados en nuestro imaginario y por la cultura en la que hemos crecido, no solamente la eclesial, sino que en la cultura en la que vivimos en sociedad, en que la mujer siempre es la que está sometida al poder del hombre, ¿ya? Entonces estamos acostumbrados y incluso en el contexto eclesial esto es mucho más duro, ¿ya? Em, pero cuando la mujer toma ese rol masculino, nosotros decimos, oh, tenemos una mujer que está en un cargo de poder, oh, tenemos una mujer, lo celebramos porque es algo nunca visto, pero Claro. también suceden las cosas negativas. Y ahí es donde nos cuesta identificar, y que de hecho hay algunos autores que lo hablan muy bien, dicen, cómo esta mujer, esta religiosa que es símbolo de pureza, de bondad, de entrega completa, esta mujer se transforma en el ser más cruel que puede haber, que es capaz de someter, maltratar, manipular, abusar sexualmente de otra mujer, de una que es de su mismo género incluso. Eso es muy difícil de comprenderlo y además de todo el proceso de comprensión y de poner a la mujer en ese lugar, porque incluso vemos que hay una cultura que erotiza, por ejemplo, la relación sexual entre mujeres. O sea, cuando tú dices como no, abuso sexual entre mujeres, hay una imagen erotizada en la cabeza. ¿Ya? Nuevamente por la cultura en que lo vivimos, como, oh, dos mujeres. Entonces cuesta comprender la dimensión de ese abuso y además es difícil también a nivel legal, de poder identificarlo. O sea, violación entre mujeres es algo que es un desafío todavía en muchos países. Em, entonces hay muchas dificultades para comprender ese tipo de abuso y también para denunciarlo y, por supuesto, muchos prejuicios también en torno a lo que significa que una persona de tu mismo género te abuse, sobre todo si eres mujer. O sea, el lesbianismo todavía es visto como algo muy, muy terrible, muy, muy tabú, a pesar de que estamos en el 2023 y que hablamos de la diversidad de una manera mucho más abierta, Ujú, sigue siendo un tabú fuerte. De ujú. hecho, en las siervas el lesbianismo era considerado lo peor del mundo y por eso es que se les prohibía a las chicas ser amigas entre ellas, porque podía existir la tentación de que te pasara algo con esa persona. Porque claro, estás tan aislado del mundo que el tener una persona que te escuche, que te comprenda, ya era un riesgo a nivel emocional que podía transformarse en otra cosa. Es importante que se entienda, las sectas como siervas del plan de Dios se proponen una vida idealizada en base al sufrimiento. Y también existe un profundo espíritu narcisista. Te hacen creer que ningún lugar en el mundo es mejor que ese. Andrea García, de hecho, era la monja más consagrada. Decía ella que con solo mirarte podía saber si tenías o no el don para servir a Cristo. Te pone en una posición, ya después en la medida que vas entrando, en que tú no eres capaz de rechazar la voluntad de Dios. Como si Dios me escogió, yo le voy a decir que no a Dios, si me está dando un lugar que es privilegiado, es un lugar que es lo mejor que puede haber. ¿Cómo yo le voy a decir que no? Tenemos también una idea de que todo lo que está afuera es malo, ¿ya? Esto como que se propone una contracultura. Entonces nosotros que somos los escogidos, tenemos que obviamente combatir lo que está afuera, ¿ya? Y lo que está afuera es algo que te hace daño, que te aleja de Dios y que finalmente es como, es lo peor que puede haber. Ujú. Entonces, todo estos elementos hacen mucho más difícil que las personas identifiquen este lugar como algo negativo, como algo malo. Y cuando empiezan a ser víctimas de abusos, empiezan a vivir experiencias negativas, estas jóvenes lo que hacen es incluso someterse a estos abusos como parte del sacrificio de tu entrega a Dios, ¿ya? Mientras más sufras, más cerca de la cruz vas a estar. Mientras más martirio pases, es porque Dios más te está escogiendo para vivir con Él el sufrimiento. Entonces hay una concepción del sufrimiento también que está, por supuesto, trastocada por todo lo que se vive a nivel interno y hasta muchas desean sufrir, Claro. porque es en el fondo la forma de acercarte a la cruz. Entonces ahí vemos también que dentro de la cultura del catolicismo, las mujeres tienen una concepción del sufrimiento que es distinta, tiene matices respecto a los hombres, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando estas jóvenes expresan su deseo de irse? ¿Qué pasa ahí, Camila? Identificarlo primero hay una dificultad y después ya cuando quieres salir hay una dificultad por parte de la propia institución que te cierra las puertas para salir. Entonces te dice, no, pero es que tú estás pasando un momento difícil, ¿por qué no haces un retiro y después de ese retiro vemos si sales?
Ya, bueno, hiciste el retiro, quiero salir. Ya, ¿por qué entonces ahora mejor no tienes un proceso de hablar con un psicólogo, con un no sé qué? Después, ¿por qué entonces no hablamos con tal persona? ¿Por qué no haces otro retiro? Y así se va extendiendo, 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 y finalmente es agotador el proceso de salida y muchas se rinden. Dios. Dentro de este proceso incluso a muchas las mandan al psicólogo, al psiquiatra, las empastillan, porque en el fondo lo que están pasando es un proceso, un momento difícil y necesitan medicación. Claro. Entonces es muy difícil salir. Y además de eso, pero más allá de las dificultades que te pone la institución, los impedimentos que se ponen las propias mujeres para salir de la institución es lo más duro. Porque además, estas mujeres recuerda que rompieron todas las redes con los círculos. No Mm. tienen ninguna, o sea, cuando ellas salgan, llegan a un mundo donde no hay nada, o sea, incluso a su propia familia la alejaron. No es que los papás no la reciban, pero perdieron vínculo con todo lo que tenían afuera, no hay nada más afuera. Y en algunos casos también hay una cárcel física y hay casos de chicas que han sido eh, secuestradas por la institución y encerradas por varios meses en habitaciones para que no se vayan, sin Dios. contacto ni siquiera con sus hermanas, ni siquiera con su familia, o sea, aisladas totalmente del mundo, encerradas. Hay también de eso. Entonces sí es una cárcel. Pero aún así, algunas lo han hecho. ¿Cómo es que pueden lograrlo? Hay algunas que entre ellas han generado redes de apoyo y que tienen hoy día unos grupos, pero increíbles de amigas y que se apoyan y que se ayudan. Otras que esas redes de apoyo la encontraron en la propia familia. em, o de repente hay algunas que entraron a un trabajo y en ese trabajo encontraron redes de apoyo, gente que en el fondo las ayuda a reinsertarse. Yo creo que eso es fundamental porque cuando tú sales de la institución, eh, no sabes cuáles son los códigos del mundo, de las amistades, de las relaciones de pareja, no sabes cuáles son los códigos. Entonces, el que haya un grupo que te oriente, que te acepte, que te vaya cuidando, que te vaya orientando, es fundamental. Yo creo que eso es lo primero. Pero eh, tú puedes tener todo eso y puedes estar rehaciendo tu vida y estar bien, estar mejor, pero algo que sí está al debe y que tiene que suceder es que haya justicia. O sea, si estas mujeres eh, no ven justicia, por más que hoy día hayan rehecho su vida y que estén súper bien algunas, hay otras que están en situaciones terribles, pero si no hay justicia, esto jamás va a ser algo ok, le doy vuelta a la página. Igual nunca le vas a dar totalmente vuelta a la página, porque las personas que han sido abusadas, y estoy yendo a los casos de incluso los abusos más fuertes, el abuso sexual o incluso los distintos tipos de abusos, jamás como que se olvidan de esto que pasó, es como, ah, ya listo, eso no puede pasar. No. Pero por lo mismo la justicia es muy importante para reparar Mm. a las víctimas. Ujú. Sin justicia no hay validación de lo que ellas vivieron. Y por Exacto. lo tanto todo queda como en su mundo interior. Tú lo viviste, pero la justicia tiene que validar eso que viviste y eso es fundamental también en el proceso de reparación. Muchas gracias, Camila Bustamante, por estar en La Válvula. Para este episodio insistí en comunicarme con las siervas de Plan de Dios por correo. Me dijeron que estaban en un proceso de renovación e implementando medidas correctivas necesarias. Al mismo tiempo, también agradecieron el interés mostrado en conocer más sobre el caso Siervas. Abro comillas. Sabemos que iniciativas como la tuya nos pueden ayudar a seguir creciendo. Eso me aseguraron. Por parte de la Fiscalía y el Arzobispado de Lima, sin embargo, no tuve ninguna respuesta. Eso fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó este programa, por favor te invito a que te suscribas a mi canal y que también lo compartas con tu familia, amigas, amigos y por supuesto con todas las disidencias. Recuerda que puedes encontrar La Válvula en YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que decidas escuchar tus podcasts. Yo soy Lucero Chávez. Nos vemos la próxima semana. Gracias siempre por escuchar.